¿Sí? Como saben, 2 Timoteo 3:16 dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. Es importante empezar con este versículo por 2 cosas. Uno es entender de que estamos hablando de toda la palabra inspirada por Dios, y 2, el término escritura. El término escritura va a ser algo bastante interesante dentro de esta enseñanza, ya que escritura utiliza varias connotaciones dentro del Nuevo Testamento, pero una especial, que es grafé. Grafé se utiliza, o lo utilizaban los autores del Nuevo Testamento únicamente y para hacer una referencia explícita de las escrituras divinas, o el Antiguo Testamento, para empezar, para el Antiguo Testamento. Así que cuando utilizamos el término escritura, refiriéndonos en ese tema, ustedes vamos a poder ver una comparación bastante importante que hacen los mismos autores en el Nuevo Testamento con los versículos del Nuevo Testamento a la altura de los del Antiguo Testamento. ¿Sí? Eso para empezar. Ahora vamos a dividir el tema en 2 partes: el canon del Antiguo Testamento y el canon del Nuevo Testamento. ¿Sí? Hay unos versículos que me van a ayudar a leer por cada parte de este tema. Es una sola diapositiva. Quiero voluntarios para Éxodo capítulo 31, verso 18. ¿Quién puede leer? George. Yo leo Deuteronomio. Pase. Leticia. ¿Qué para qué pasa? Lea la Torá. El Corán. Bien, ahora sí, entonces. Éxodo capítulo 31, verso 18. ¿No lo escucharon o todavía? Deuteronomio. No, todavía recién. Éxodo 31, 18. Sí. Y cuando terminó de hablar con Moisés en el monte Sinaí, le dio las 2 tablas de la ley, que eran 2 lajas escritas por el dedo mismo de Dios. Amén. Javier, ¿puedes prestarme el...? Gracias. A nuestras manos ha llegado ya en este tiempo la Biblia en una versión impresa, gracias al invento de Gutenberg en el siglo XVI, antes de la Reforma precisamente, ¿no? Sin embargo, si la pregunta fuera ¿quién motivó a que esta Biblia sea escrita?, ¿ustedes qué podrían responder? ¿Qué motivó? ¿Quién motivó? ¿Quién motivó al hecho de tener un registro escrito de la palabra de Dios, de lo que Dios quiere que nosotros aprendamos? ¿Quién es el primer motivador? ¿O quién es el primero que nos ha heredado la escritura para que nosotros la tengamos así ahora, en este momento? Dios mismo. Mucho antes. Dios mismo. ¿Ah? Dios mismo. Dios mismo, lo acabamos de leer. Vemos de que el primer escritor de la Biblia no fue Moisés. El primer escritor de la Biblia fue el mismo Dios, escribiendo con su dedo la ley en las tablas. ¿Sí? Vamos a leer nuevamente el versículo. A ver, George, un poco más fuerte ahora para que escuchen el fondo. 18. Y cuando terminó de hablar con Moisés sobre el monte de Sinaí, le dio las 2 tablas del testimonio, tablas de piedra, escritas por el dedo de Dios. Escritas con el dedo de Dios. Ahora,
más adelante, el mismo Dios hace una prohibición y dice que nadie, absolutamente nadie, debe agregar palabras a lo que está escrito en esa ley. ¿Sí? Algo similar a las palabras que cierran el canon de nuestras escrituras en Apocalipsis, que vamos a ver al final. Vean que es el mismo Dios diciendo: les entrego la ley y nadie debe agregar absolutamente nada. Sin embargo, nosotros no tenemos unas tablas en la actualidad con los mandamientos de la Torá. Tenemos todo un compendio de 39 libros. ¿Sí? Recuerden que estamos viendo el canon del Antiguo Testamento. Vamos a leer Deuteronomio, capítulo 31, versos 24 a 26. ¿Otro voluntario? Yo lo leo. ¿Vamos a poner ahí, Antonio? Ya. 31 del 24, del 24, 26. Sí. Y sucedió que cuando Moisés terminó de escribir las palabras de esta ley en un libro, hasta su conclusión, Moisés ordenó a los levitas que llevaran el arca del pacto del Señor, diciendo: tomad este libro de la ley y colocadlo junto al arca del pacto del Señor vuestro Dios, para que permanezca allí como testigo contra vosotros. Amén. Vamos a ver dos cosas en este versículo. Uno, ese libro que escribió Moisés no estaba dentro del arca del pacto. Las tablas escritas por Dios sí estaban dentro del arca del pacto. ¿Sí? Para los que recuerdan más o menos, dentro del arca del pacto habían tres cosas. ¿Alguien recuerda? La vara de Aarón que floreció. ¿Qué más? Maná y las tablas de la ley. Entonces, Moisés no coloca sus escritos dentro de la tabla porque no estaba haciendo sus escritos sagrados como la misma palabra de Dios. Sin embargo, manda que se pongan junto al arca como un testimonio perpetuo, ¿no? Y eso es lo que nosotros conocemos como el Pentateuco. Cuando Moisés dice que ese libro sea escrito, que ese libro escrito sea puesto junto al arca, no estamos hablando únicamente del resumen que está en Deuteronomio. De hecho, el nombre Deuteronomio significa después de la ley. O sea, es una redacción, ¿no? Haciendo referencia a todas las cosas que el Señor ha dicho. Pero no solamente estamos hablando de Deuteronomio, sino estamos hablando de toda la Torá, que es Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, que para nosotros es el Pentateuco. Entonces, van viendo cómo es que Moisés estaba convencido que lo que él estaba escribiendo era palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ya hicimos un hincapié de que Dios había ordenado de que no se agreguen ninguna palabra a las que él había dicho. Pero vemos cómo Moisés autoritativamente dice que sus escritos sean puestos junto al arca como un testimonio contra el pueblo de Israel. ¿Sí? Cuando dice contra el pueblo de Israel, no significa únicamente que eso va a acusar al pueblo de Israel por todas las cosas que ha hecho mal, sino que es lo que va a dar testimonio de justicia, de la justicia de Dios, si el pueblo decide desobedecer. Amén. Vamos a leer Josué 24-26. El decálogo es lo que está escrito en Éxodo 20. ¿Quién puede leer Josué 24-26? Dice: y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios, y tomó una gran piedra y la colocó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario del Señor. Amén. Josué, terminando sus escritos, dice que él hizo también su redacción y la colocó, ¿dónde? No se vayan hasta el final, lean la primera parte.
escribió las palabras en el libro de la ley de Dios, y tomó una gran En el libro de la ley de Dios. De manera que Josué, los escritos de Josué, también estaban siendo puestos a la altura de lo que había escrito Moisés. ¿Ven? Así que no voy a poner un cuadrito aparte que diga Josué exclusivamente. Sí, lo voy a considerar dentro de lo que sigue. ¿Quién puede leer Primera de Samuel capítulo 10 verso 25 y Jeremías capítulo 30 verso 3? 10, 25. Ya, Denis lee Primera de Samuel. Mavi lee Jeremías. Y levantó la mano. Entonces Samuel dio al pueblo las ordenanzas del reino y las escribió en el libro, el cual puso delante del Señor. Y despidió Samuel a todo el pueblo a causa de uno a su casa, a cada uno a su casa. Amén. Según nuestra historia bíblica, ¿quién fue Samuel? Profeta. De toda la lista de nuestros profetas, él fue el primer profeta, exacto. No cuenta por si acaso Balán. No, dentro de los profetas enviados por Dios a su pueblo. De hecho, Samuel es el último juez y el primer profeta, ¿sí? Como para que lo vean en su lista. Samuel sella la cantidad de jueces, con él ya no hubo ningún juez más, él fue el último, y apertura ese nuevo llamado que el Señor hace a personas específicas como sus profetas, ¿sí? Recuerden esa escena donde estaba Samuel durmiendo y el Señor llamándole, ¿no? Samuel, Samuel, y él primero pensaba que era el sacerdote Elí que lo estaba llamando, ¿no? Pero luego entiende que es la voz de Dios. Bien, entonces vemos como Samuel también escribe, ¿sí? Samuel escribe las palabras que el Señor había hablado y las coloca junto a ¿dónde? Nuevamente, repita el versículo. Delante del Señor. Los pone delante del Señor. Léelo completo, por favor. Dice, entonces Samuel dio al pueblo las ordenanzas del reino y las escribió en el libro, el cual puso delante del Señor. Amén. Las escribió en el libro. No dice las escribió en un libro, sino en el libro. ¿No? En el libro donde estaban todas las ordenanzas que el Señor había colocado. La ley del reino. Que es la ley del reino. Exacto. Inicialmente eran tan solo las tablas de la ley escritas por mano de Dios. Luego el Pentateuco, que fue escrito por Moisés, a lo cual añadimos Josué. Inclusive también pueden colocar a Jueces, que es un libro histórico. Y luego vienen las palabras de los profetas. A ver, Mavi, Jeremías. Porque he aquí que vienen días, dice Jehová, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo Israel y Judá. Ha dicho Jehová, y los traeré a la tierra que di a sus padres, y la disfrutarán. Eso es Jeremías 33. Creo que hubo un ligero error. Parece que sí. El Corán, ¿Puede ser el 4? Que habló Jehová acerca de Israel. ¿Qué? A ver, espérate, déjame revisar rapidito. Eres calvinista. No sé, vamos. ¿Qué? ¿Está bien? Que se transmite por todos los horarios. Ya, desde el verso 1. La palabra del Señor vino a Jeremías. Así dice el Señor, el Dios de Israel: escribe en un libro todas las palabras que te he dicho. ¿Sí? Todas las palabras que te he dicho. Porque vienen días, afirma el Señor, cuando yo haré volver del cautiverio a mi pueblo Israel y Judá, y los traeré a la tierra que di a sus antepasados y la poseerán.
Del 1 al 13. Ahí lo corrigen en sus notas. Vemos que el mismo Dios le está diciendo a Jeremías que guarde un registro de las palabras, ¿sí? Entonces, a eso le agregamos los escritos de los profetas. No solamente es Samuel y Jeremías, son muchos profetas, ¿no? Ahora, alguien que lea por último Segunda de Crónicas, capítulo 26, verso 22, Denis. Dice, los demás hechos de Usías, los primeros y los postreros, fueron escritos por el profeta Isaías, hijo de Amós. Los demás hechos, no solamente Isaías escribió acerca de Usías, sino de cada uno de los reyes fueron escritos sus hechos. En el libro se dice que uno de los profetas escribió de los reyes de Israel y los reyes de Judá. Otro se encarga de escribir solamente de los reyes de las crónicas, mayormente en este caso de Isaías, las crónicas escritas acerca de los reyes de Judá. Entonces, le agregamos por último las crónicas, ¿no? Ya se asume el hecho de que al final se han incluido también los salmos, proverbios, cantar de los cantares, Eclesiastés. Lo que pasa es que sabiduría es un libro. No, los libros de sabiduría. Ah, ya, los libros de sabiduría. El libro no. No, el libro de no. Ahorita vamos a hablar del libro de no. Entonces, todos los demás escritos han sido incluidos dentro del Antiguo Testamento, no por la iglesia, digamos por la iglesia evangélica, ¿no? Nosotros hemos querido de que esos libros estén ahí y están ahí, no. Sino que los mismos judíos con el pasar del tiempo han entendido, recuerden, de que estamos hablando de personas que estrictamente obedecen a las palabras de Dios, que leyeron que Dios dijo que no se incluyan otras palabras a las que Él había dicho, pero consideraron todos esos libros, esos 39 que nosotros conocemos, como parte de la inspiración de Dios, ¿sí? Esto incluye los libros de Esdras y Nehemías, que fueron escritos casi al final, ¿no? Al regreso del exilio, y los últimos profetas como Zacarías, Malaquías, Ageo, que prácticamente con ellos dejó o cesó la labor de los profetas en ese tiempo, ¿sí? Cesó la labor de ellos. Después han sido escritos otros libros, pero nunca han sido comparados a esos 39 que nosotros tenemos, precisamente porque ellos consideraron que al final de Malaquías ya no había más palabra de Dios a través de los profetas. Vemos el orden cómo se inauguró, ¿no? Primero, con las palabras de Dios mismo, las palabras de Moisés, de Josué, el registro de los jueces. Los salmos, proverbios fueron escritos en el transcurso del tiempo, antes del exilio y después del exilio fueron escritos los salmos. No solamente David los escribió a los 150, algunos consideran que sí. Los profetas inauguraron otro bloque desde Samuel hasta Malaquías. Las crónicas, que es también un lapso de tiempo entre los profetas antes del exilio y algunas pequeñas partes del exilio. Después no están escritas más crónicas, y con Malaquías cesa completamente la inspiración divina traída por los profetas. Ahora vamos a ver algunas cositas. Miren, existe una comunidad, o existía hace mucho tiempo una comunidad que se llamaba la comunidad de Qumran. Sé que algunos de ustedes han escuchado alguna vez de ellos, ¿sí? De los libros que fueron que
que fueron encontrados en el Mar Muerto, ¿no? Y desde los macabeos, por ejemplo, ellos consideraban de que, ellos mismos escribieron de que en ese tiempo no había profeta de Dios, de que no había palabra de Dios, de manera de que sus mismos escritos se desautorizan para ser incluidos dentro del canon. Recuerden de que canon, como dije al inicio, canon significa estándar o regla, ¿no?, que los libros han tenido que cumplir para que sean incluidos dentro de la palabra de Dios o del Antiguo Testamento que tenemos nosotros, ¿sí? Así que uno de esos requisitos es de que sea palabra de Dios, directa. Por eso es que nosotros decimos, vamos a leer la palabra de Dios, porque es palabra de Dios. Palabra de Dios traída por medio de Dios mismo, por medio de Moisés, por medio de los profetas, por medio de los cronistas de ese tiempo, que fueron también profetas, como Isaías. Entonces, cuando hablamos de escritos posteriores a Malaquías, ellos mismos afirman de que no había palabra de Dios en ese tiempo, ¿sí? Recuerden ahora que el Antiguo Testamento de la Iglesia Católica tiene más libros que nosotros no tenemos, ¿sí? Y hablando precisamente de la comunidad de Qumran, ellos no contenían esos libros como parte de la inspiración de Dios. Ellos mantuvieron los 39 como parte de la inspiración de Dios. Ahora, en el año 404 después de Cristo, uno de los padres de la iglesia comete un terrible error, para que vean de que no todos somos, nadie perfecto. Nadie perfecto, no todos somos, nadie es perfecto, y cometemos a veces errores con el afán de ayudar, cometemos errores que terminan perjudicando con el tiempo. En este caso tenemos que hablar de Jerónimo. Jerónimo fue el que escribió la Biblia llamada la versión Vulgata Latina. Y en la Vulgata Latina incluye los libros apócrifos que nosotros no tenemos, ¿sí? Él incluye esos libros en el año 404, en su versión, ¿sí? En el 404 recién. Sin embargo, hay un personaje llamado Melitón, que en el año 170 después de Cristo, o sea, estamos hablando de 3 siglos antes de Jerónimo, ya había escrito también el Antiguo Testamento con solo los 39 libros, ¿sí? Vemos personajes más antiguos a Jerónimo que solamente consideraban los 39 que nosotros tenemos. De hecho, unos 50 años antes de Jerónimo, apareció también un personaje que es muy importante para nuestra historia, que es llamado Atanasio. En el año 367 también escribe una versión del Antiguo Testamento con solo los 39 libros que nosotros también tenemos, ¿sí? De manera que en los primeros siglos de la historia de la iglesia siempre se ha considerado de que solo los 39 eran inspiración. Los demás, si quieres, hasta puedes leerlos para informarte, pero no son parte de la inspiración. De hecho, dentro de esos libros hay algunos que incluyen cosas como que la limosna es importante para que sea efectiva la expiación, ¿no? Muchos de ellos se equivocan en fechas y en datos geográficos, ¿sí? Y otro de ellos en particular habla acerca de que Dios oye la oración de los muertos. Entonces, estos libros contradicen completamente lo que está escrito en los otros 39. Recuerden que nosotros estamos convencidos de que la Biblia no se contradice. Sin embargo, estos textos sí contradicen. Y hasta genera figuras incoherentes, ¿no? Como Daniel peleando con un dragón en su último capítulo, que no está tampoco en nuestras Biblias, ¿no? Y cosas así.
Ahora, vamos a ver algunos puntos que fueron considerados para incluir los 39 libros. Primero, de los extras, de los otros textos que han sido considerados en la Biblia católica, ellos mismos nunca han afirmado tener la misma clase de autoridad que tenían los escritos del Antiguo Testamento. Nunca. 2. Los judíos, de quienes ellos se originaron, no los consideraban palabra de Dios. Es absurdo pensar que una comunidad de judíos, de donde ha salido el Antiguo Testamento, afirmen que solo los 39 son inspirados por Dios y nosotros vengamos y le digamos: no, judío, tú te equivocas. No solamente los 39, sino también los 8 adicionales. Porque ellos son los que establecieron el canon. 3. Ni Jesús ni los autores del Nuevo Testamento los consideraban escrituras. Uno de los requisitos para que sea evaluado este canon del Antiguo Testamento es que el mismo Señor y los apóstoles, ¿sí?, reiteraron lo escrito en el Antiguo Testamento, ¿no? Recuerden episodios los cuales Jesús decía: así estaba escrito de mí en Moisés, en los Salmos y en los profetas, ¿sí? Pablo citando versículos de la Torá. Los discípulos que escribieron los evangelios citando a los profetas para hablar acerca de Jesús como el cumplimiento de las promesas, ¿sí? Entonces vemos cómo los discípulos y el mismo Jesús nunca citaron a Tobías, a Judí, a los macabeos, nunca citaron estos textos. Ahora, como diría George, y el libro de Enoch, para empezar, el libro de Enoch no está incluido ni siquiera en la iglesia, en la Biblia católica, así que no hay discusión acerca de eso. El libro de Enoch no vaya a ser como un pastor mexicano que dice: ha sido una treta del diablo que Enoch no haya sido incluido dentro del canon. O sea, está diciendo de que a Dios se le fue porque no permitió de que Enoch esté en su canon, algo así. No vayan a pensar eso. Enoch solamente es un libro de tradiciones orales que puede contener verdades, ¿sí?, que han sido escritas o consideradas dentro del Nuevo Testamento, como son algunos pasajes de Judas, ¿sí?, y Pedro y Judas citando algo del libro de Enoch, lo que significa que aquello que ellos han citado es palabra de Dios, pero no todo el contenido de Enoch. Igual que el libro de Yacer. ¿Hacer? ¿Nos puedes hablar un poquito? El libro de Hacer se menciona en la Biblia, pero no está incluido en la Biblia. Ahí lo toma, por ejemplo, hay una parte, creo que es en Josué, y también creo que hay un de la oración que no sé quién, creo que oró todo el día para que se detenga una batalla. Ya. Y habla sobre el libro de Hacer, y eso estuvo escrito en Es el como libro en de Hacer. Crónicas. Hay varios libros que dicen: y está escrito en el libro de no sé quién. O sea, Sí. ya no está. Sí. Ahí tiene que ver mucho. Pero la Biblia lo cita. Claro, o sea, pongamos un ejemplo. Hay conceptos de Platón que son verdad. Y nosotros lo podemos decir como verdad. No significa que que todos los escritos de Platón hayan sido inspirados. Entonces, de igual manera, lo que ha sido citado por los autores del Antiguo y Nuevo Testamento, sus citas referentes a otros temas o a otros autores, son inspiración de Dios, pero no el libro completo. Como decía Más o menos así. un comentarista, cuando un autor cita una fuente externa, esa cita Dios le pone su sello de inspiración, solo a la cita. Igual que le pasa a Pablo cuando cita a Arato, ¿no?, en el Areópago. Claro. ¿No? Pasa por lo mismo, o sea, dicen que es de verdad, pero no es que forman parte del campo. Claro que este hombre es un profeta. Ajá. Nunca se sabe nada tampoco de ese libro. Eso precisamente es lo que
es lo que a nosotros nos debe traer confirmación de nuestros 39 libros. De que si hay un libro que supuestamente fue escrito e inspirado por Dios, entre comillas, pero a lo largo de todos estos 2000 años de cristianismo, más el tiempo antes de Cristo, desde que fue escrito supuestamente, nunca ha sido incluido dentro de la lista, eso nos confirma de que no era parte de la inspiración de Dios, ¿no? Y es un ejemplo similar que vamos a hablar después en el Nuevo Testamento. Más adelante vamos a retomar ese punto para explicarlo un poco mejor. ¿Sí? El punto 4 es de que contienen enseñanzas incongruentes con el resto de la Biblia, como ya les había anticipado. Como ya les dije, ¿no? Acerca de que en uno de los libros, yo recuerdo que Mirla una vez nos contó y nos dijo, ¿no? Que uno de sus clientes decía que creo que era israelita, algo así medio raro, ¿no? Y le citaba versículos donde decía de que es a través de tus limosnas que puedes alcanzar la expiación o puedes ser perdonado, ¿no? Y esto significa de que tu salvación es por obras. Y otros versículos en Tobías que dice que Dios escucha la oración de los muertos, por los muertos. Entonces vamos a poner estos dos contenidos aquí en medio de nuestra nube imaginaria y vamos a preguntarles ¿dónde más han escuchado ese tipo de doctrinas? Tu salvación por obras a través de tus limosnas y de que el Señor puede escuchar la oración por los muertos. Católicos, romanos. Precisamente, recuerden que cuando empieza la Reforma, si ustedes se preguntaron alguna vez, dentro de la Iglesia Católica o dentro de la Biblia Católica, ¿estos libros apócrifos estuvieron todo el tiempo? La respuesta es no. El mismo Jerónimo, al ponerlo en la Vulgata Latina, consideraba de que esos libros eran referenciales, pero inferiores a los 39. Si quería podía leerlos, pero no eran parte de la palabra de Dios. Los puso ahí, pero no eran. ¿Sí? Porque algunos también se cogen y dicen, no sé si ustedes han escuchado, hay un apologista católico que decía que antes era pastor pentecostal, y él dice, Casanova, ¿no? Y él dice, mi pastor siempre me decía, toda la palabra es inspirada por Dios, pero analizando eso, Pablo se refería a la Septuaginta, y en la Septuaginta estaban escritos todos los libros de la Biblia católica, los 39 más los otros. Sin embargo, la Septuaginta también afirmaba que solo los 39 eran inspiración y los otros adicionales eran inferiores, que no eran parte de la palabra de Dios. Así que no les engañe Casanova. Esos libros no eran considerados como parte de la inspiración de Dios. ¿Sí? Nuevamente regresando a la Reforma. Año de 1517. Empieza Lutero clavando las 95 tesis en la puerta de la Catedral de Wittenberg. Todo Roma se sacude ante este hecho con el pasar de los años y tuvieron que responder. ¿Recuerdan cuál fue el detonante de la Reforma? Pregunta de historia. ¿Cuál fue el detonante de la Reforma? ¿Ah? La venta de indulgencias. La Iglesia Católica comienza a vender indulgencias para que sus familiares muertos pudieran, uno, disminuir su tiempo en el purgatorio, dos, salir, o tres, lo peor de todo es de que tú comprabas tu indulgencia y ya no tenías que arrepentirte de tus pecados porque era una autorización para que tú peques, ¿no? Yo compro mi indulgencia donde se me perdonan mis próximos pecados. Yo puedo ir y de repente mato a alguien. No, lo más
Lo más terrible, por ejemplo, de Textel, que es el que vendía las indulgencias, es que decía, estas indulgencias son tan poderosas que puede ser perdonado la persona, aunque haya violado a la madre de Cristo, ¿no? Para que vean lo aberrante que era esta venta de indulgencias, y por lo cual detonó la Reforma Protestante, porque esto te estaba enseñando, uno, para empezar, que tú podías comprar tu salvación, y dos, el hecho de que los muertos por autoridad papal podían salir del infierno e irse para el cielo. Ahora, Lutero empieza a hablar acerca de la justificación únicamente por la fe. ¿Cómo responde la Iglesia Católica? La Contrarreforma. Año de 1546. El llamado Concilio de Trento. En ese concilio, la Iglesia Católica por primera vez se pasa a llamar Iglesia Católica Apostólica Romana. Por primera vez, antes solamente era Iglesia Católica. Recuerden que nosotros consideramos de que la Iglesia Católica era la Iglesia de Dios precisamente hasta ese concilio. Porque en ese concilio recién consideran de que los protestantes eran un grupo aparte y de que ellos eran la Iglesia Católica Apostólica Romana. Recién en ese momento, todas sus doctrinas que hasta entonces en el papel estaban bien, ahora en el papel son cambiadas para hablar acerca de la salvación de fe más obras y de estas posibilidades de que una persona pueda salir del purgatorio y cómo iban a poder respaldar eso, incluyendo los libros apócrifos que hablaban de estos puntos. Así que recién en este año, en el Concilio de Trento, se incluyen esos libros en su canon personal de la Iglesia Católica Romana. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos? ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Bien. Basados en la Vulgata. Más que en la Vulgata, basados en sus intereses personales. Porque la Vulgata, al igual que la Septuaginta, los incluía, mas no los consideraba palabra de Dios. En cambio, ellos ya los comienzan a considerar palabra de Dios, para poder sustentar sus doctrinas extrañas. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos entonces? Bien. Ahora, debemos nosotros preocuparnos en ver si nuestros libros están correctos o no. Recuerden que estamos hablando de los libros en sí, no de las traducciones que usamos. La respuesta es no, porque ya la historia ha corroborado, ¿sí?, la inspiración de esos libros. El mismo Jesucristo y sus apóstoles corroboraron la inspiración de esos 39 libros, ¿sí? La comunidad cristiana desde el principio ha corroborado la inspiración de esos 39 libros y nosotros ya no tendríamos por qué preocuparnos acerca de esto. ¿Sí? Así que cuando toque un mormón a tu puerta y te diga, la Biblia ha sido distorsionada porque cayó en la gran apostasía, bueno, no le cierren la puerta en la cara. Si pueden evangelizarlo, evangelícenlo porque están perdidos. ¿Sí? Uno de los puntos, como en una ocasión le dije a Dani, uno de los puntos para que tú puedas hablarles es que recuerdes de que están perdidos. ¿Sí? Porque a veces pensamos de que solo están equivocados, pero que son hermanos o algo así, pero no lo son, están perdidos. ¿Sí? Sus doctrinas son más terribles que las doctrinas católicas, ¿no? Así que cuando ellos les digan eso, traten de explicarles con amor. Con amor. Sé que con los testigos de Jehová es un poco más difícil todavía. Sí, eso sí, los testigos leen bastante, los mormones no. Los testigos leen bastante. Los adventistas utilizan la misma Biblia que nosotros. Que la interpreten mal es otra cosa. Pero eso es una prueba, como vimos nosotros en las clases anteriores acerca de la
revelación especial de que no era suficiente con que tú leas la Biblia si Dios no te ha revelado a Cristo en ella. ¿Sí? Es en última instancia el mismo Dios que se revela a la persona. Por eso tú ves adventistas leyendo la misma Biblia que nosotros, pero viendo salvación por obras. A pesar de que no tienen los libros apócrifos de la Iglesia Católica. Tienen los de nosotros, los 39, pero ellos ven salvación por obras. Tienen los lentes puestos de la salvación. Exacto. No, entonces vean que no es suficiente con que lean, mientras Dios mismo no se dé a conocer a través de esa palabra. Por argumentos que dice que ellos, por ejemplo, fue un mandato explícito de Dios y fue antes de la ley, por ejemplo, ¿no? El argumento que ellos usan. Acerca del Sabbat. Del Sabbat. Sí. Es típico también cometer el error de quedarte con el versículo del Antiguo Testamento, con interpretación del Antiguo Testamento, dejando de lado las interpretaciones que te da el Nuevo Testamento. Porque, como dice el pastor, no entienden qué es el Sabbat, no entienden qué es el reposo, no entienden que nuestro reposo es Cristo. Y como dirían los padres de la iglesia de los primeros siglos, que el Señor había ya dejado de lado el sábado para ocupar el domingo, que fue el día que Cristo resucitó, como la muestra de su nuevo pacto, ¿no? Entonces, vemos de que era el domingo que el Señor se reunía con los discípulos después de que resucitó, era el domingo que todos los discípulos se reunían a compartir la mesa del Señor. Entonces, si te queda solamente la interpretación del Antiguo Testamento, de nada te sirve tampoco. Es como tirar al fuego el Nuevo Testamento. Así que vamos a ver ahorita el Nuevo Testamento. Pero bueno, hasta ahí hemos avanzado. ¿Sí? ¿Todos en la misma sintonía? Genial. Ahora, antes de hablar del canon del Nuevo Testamento, vamos a hablar acerca de este punto, un paréntesis, acerca de una iglesia reactiva. Miren, voy a contar un caso personal. Mi papá es un aficionado era un aficionado, porque ya hace tiempo que no lo ha hecho, pero era un aficionado de los autos de segunda. Él hacía un préstamo, compraba un auto, lo reparaba, luego lo vendía, aunque no recuperaba lo que había gastado. En una ocasión hace un préstamo dispuesto a comprarse un auto, pero por obra y gracia de Dios, esa noche hubo una lluvia terrible en Virú y nosotros todavía no teníamos techo de material noble. Así que él dijo, no me compro carro, voy a poner el techo. Y por fin lo puso a través del temor que sintió por la lluvia. Muchas veces a todos nos pasa cosas similares. En lugar de actuar y establecer cosas necesarias, dejamos de que algo pase, que algo nos atemorice y nos mueve el piso o el techo, para recién actuar. Y eso también le pasó a la iglesia con respecto al canon del Nuevo Testamento. Ya había hablado de este punto cuando estábamos haciendo las clases de historia en Rinconada, de un personaje llamado Marción. ¿Sí? ¿Recuerdan a Marción? Marción supuestamente era cristiano, se va a Roma y genera una serie de distorsiones. Él había caído en la herejía, una de las herejías más antiguas, llamada el gnosticismo. Él creía que Jehová del Antiguo Testamento no era el mismo Padre de Jesús del Nuevo Testamento, ¿no? Creía que el del Antiguo Testamento era el creador de toda la materia, era el castigador, el malo, y el Padre de Jesús era el Dios espiritual que era todo amor. Marción crea su primer canon del Nuevo Testamento, en el que incluye, consideren esto, Marción era antisemita, ¿sí? Marción detestaba a los judíos,
al único judío que apreciaba era Pablo, porque tenía nacionalidad romana, ¿no? Entonces, en su canon del Nuevo Testamento solamente incluyó el Evangelio de Lucas, sin el capítulo 1 y el capítulo 2. Nada que relacione el origen de Jesús, porque él no creía que Jesús había encarnado a través de María, sino él creyó que en un momento dado apareció con un cuerpo espiritual. Algo medio extraño, porque en materia espiritual como que... después de Lucas, no considera ningún otro evangelio, solamente Lucas. Hechos, porque fue escrito por Lucas. ¿Recuerdan de dónde era Lucas? ¿Qué nacionalidad tenía? Era griego. Lucas no era judío, así que podía estar dentro del canon de Marción. Estaban algunas cartas paulinas, ¿sí? Y nada más. Nada más. Bien curioso su canon, ¿verdad? Bien curioso su canon. Ahora, él hizo muchas cosas más. Ya en esa clase de historia nosotros vimos de que la iglesia creó el credo apostólico, la sucesión apostólica, la catolicidad de la iglesia y varios puntos más para defender la fe cristiana. Pero el punto que vamos a ver ahora es que la iglesia crea el primer canon del Nuevo Testamento. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué tenemos que esperar a que un hereje aparezca a movernos el piso para recién reaccionar? Toda nuestra base de doctrinas, hermanos, ha sido reactiva, en respuesta a los herejes. Toda. No solamente nuestras bases doctrinales, sino nuestras mismas cartas han sido respuestas a herejes. Si no hubiera habido gnósticos en el primer siglo, Juan no habría escrito la primera carta de Juan. Si no hubiera habido problemas en Corinto, en Roma, en Galacia, Pablo no habría escrito sus cartas. Si no hubiera habido problemas en Éfeso, Pablo no le habría escrito a Timoteo. Entonces, esas cartas también han sido en respuesta a problemas o herejías que se encontraban. Así que vamos a ver un pro y un contra. El pro es que gracias a Dios la iglesia actuó. El contra es de que lo hace demasiado tarde a veces. Porque ahorita en la actualidad todavía hay herejes unitarios o modalistas que agarran y te dicen: la Trinidad ha sido creada por la Iglesia Católica. No, hermanos, no ha sido creada por la Iglesia Católica. La Trinidad está en la Biblia. Pero la doctrina de la Trinidad fue desarrollada en los concilios de Nicea precisamente para contrastar las herejías arrianas. Las modalistas ya habían sido combatidas por los apologistas, los padres de la Iglesia. Pero vemos de que nuestras doctrinas a veces tienen fecha de desarrollo, pero no significa que no estén en la Biblia. Actualmente hay algunos que dicen acerca de la doctrina de la inerrancia de las Escrituras. Creo que la próxima semana toca inerrancia, ¿no? Dice: la Iglesia nunca defendió la inerrancia de las Escrituras. Recién en el Tratado de Chicago del siglo pasado se ha hablado de la inerrancia de las Escrituras. ¿Por qué? Porque nunca nadie ha puesto en contra que la Biblia sea inerrante, sino hasta el siglo pasado, con la aparición de la teología modernista, que comienzan a decir, al estilo Rudolf Bultmann, por ejemplo: sí, Pablo concluyó en que iba a haber resurrección de los muertos, pero Pablo estaba equivocado. Entonces, veamos de que hay doctrinas que han sido recientes, siglo pasado. La inerrancia de las Escrituras no significa que esa doctrina no haya estado presente en la mente de la iglesia, sino que no había sido desarrollada
puesto que nadie estaba en contra de ese tema. De igual manera pasa con el canon del Nuevo Testamento. Si no hubiera aparecido Marción, me pregunto en qué año habrían desarrollado el canon. Pero gracias a las intervenciones del hereje de Marción, un hereje, claro, recuerden lo que dice Juan: todo aquel espíritu que declare que Jesús no vino en carne no es de Dios. Ahora, eso no significa que cuando hay un endemoniado le voy a preguntar, porque yo sí he escuchado casos pentecostales así, ¿no? Yo lo digo porque lo digo con mi caso particular, porque yo he nacido en un hogar pentecostal. Así que no lo digo por casos de otros, sino por mis mismos padres, ¿no? Que dicen, cuando hay un endemoniado le tienes que decir, Jesús ha venido en carne. Oye, ¿qué? ¿El demonio va a ser de Dios? O sea, hay que ser inocente, pues. Juan no se refería a eso, sino se refería al gnosticismo que declaraba que Jesús no había nacido. A eso se refiere. Todo aquel que diga que Jesús no nació, sino que apareció en un momento determinado, ese no es de Dios, es un hereje, ¿no? Entonces, vamos a ver. Vamos a ver algunos requisitos, entonces, los requisitos canónicos para haber incluido los libros del Nuevo Testamento. Uno de los requisitos bastante interesantes ha sido prácticamente, a pesar de que tuvo fuerza en su momento, no es la más principal ahora, que es el hecho de que las personas sintieran la confirmación de que era palabra de Dios. ¿Sí? En ese momento, en los primeros siglos de la historia del cristianismo, los padres de la iglesia afirmaron de que estaban convencidos de que estos libros eran palabra de Dios. Y eso les permitió que estén incluidos en el canon. Pero eso en este momento ya no tiene tanta importancia, porque hay un montón de herejes que simplemente pueden decir, yo no siento que esa sea palabra de Dios, y no por eso lo vamos a retirar. No por eso lo vamos a retirar. Así que vamos a centrarnos más en los puntos principales de por qué un libro es incluido dentro del canon del Nuevo Testamento. Para empezar, la autoría apostólica, ¿sí? Uno de los requisitos por los cuales un libro escrito es incluido dentro del Nuevo Testamento es de que haya sido escrito directamente por un apóstol. Esto incluye Mateo, Juan, en los evangelios, todas las cartas paulinas, primera, segunda de Pedro, primera, segunda, tercera de Juan y Apocalipsis, ¿sí? Ahora en la actualidad hay algunos que dicen que segunda, tercera de Juan no fue escrita por Juan el apóstol, no, que fue escrito por Juan el anciano, otro Juan. Pero si están en el canon es porque la iglesia consideraba de que había sido Juan el apóstol. Así que pueden ser interpretaciones personales de alguien, pero quedan simplemente como hipótesis o conjeturas propias. Pero para nosotros han sido incluidas porque fueron escritas por Juan el apóstol. Ahora, Santiago lo he pintado de un color diferente. La pregunta, a ver, ¿quién puede deducir por qué Santiago está en un color diferente y no lo he nombrado? ¿Ah? No está entre los 12, Pablo tampoco. No, pero Pablo defiende su apostolado. Exacto. ¿Es mí? Creo que había un punto donde en un tiempo no lo consideraron a Santiago, ¿o sí? Me parece que fue eso, fue al final lo consideraron después de un tiempo. No, ahorita voy a explicar esa parte. A ver.
Santiago, si ustedes recuerdan, no es dentro de los 12 apóstoles. Sin embargo, en varios versículos del Nuevo Testamento es considerado apóstol. Es considerado apóstol. No como si hubiera una sucesión apostólica, ¿no? Como que murió el primer Santiago, Santiago el Mayor, y pusieron a Santiago Menor en su lugar, o cosas así. Sino porque cumplía los requisitos de haber estado con ellos, haber visto la resurrección de Cristo, y además que este Santiago fue el pastor en la iglesia de Jerusalén. Así que su palabra era autoritativa también. Ahora, como dice Smith, en un tiempo fue rechazado. Sí, fue rechazado por Martín Lutero. Lutero rechaza a Santiago. ¿Por qué? Porque Lutero no entendía a Santiago. La fe sin obras es muerta. Y Lutero decía, no necesitamos las obras. Santiago no debe estar dentro del canon. Pero no significa de que Santiago enseñe de que la salvación es por obras, sino que la fe y las obras de las que habla Santiago están en un enfoque diferente al enfoque de la fe y de las obras de las cuales habla Pablo. No están hablando del mismo tema. Entonces, Santiago, bien y correctamente interpretado, nos sigue hablando de la misma salvación por gracia. Así que no hay ningún problema con Santiago. Solamente Lutero era el que lo rechazaba. Pero de ahí estaba ya dentro del canon. Ahora, lo segundo es el respaldo apostólico. ¿Sí? El respaldo apostólico. Marcos había sido el escriba de Pedro. Exacto. Entonces, ¿quién respalda el Evangelio de Marcos? Pedro. Lucas y Hechos, el Evangelio de Lucas y el libro de Hechos fue escrito por Lucas, que era compañero de misiones de Pablo. Entonces, el mismo Pablo respaldaba a Lucas. Y Judas. ¿Judas era apóstol? No era apóstol. No era apóstol. Pero Judas era hermano de Santiago. Y a la misma vez, este Judas con ese Santiago eran medios hermanos de Jesús. Medios hermanos, porque no eran hijos de Dios. Bueno, por adopción sí, pero el unigénito es Jesús. No, pero eran hijos de María. Entonces, tanto Judas como Santiago tenían ese respaldo de haber sido hermanos del Señor. Por eso Judas también está incluido dentro del canon. ¿Ven que todos los libros tienen ese respaldo apostólico? De frente. El único es Hebreos. Ahí por eso está el signo de interrogación. Dice, ¿y Hebreos? ¿Qué pasó con Hebreos? Primer punto. Muchos de los cristianos de los primeros siglos consideraban de que Hebreos había sido escrito por Pablo. Sin embargo, otros no. Otros decían de que Hebreos era realmente palabra de Dios, pero el escritor solo Dios lo sabe. Hasta la actualidad no podemos nosotros decir quién escribió Hebreos. Algunos dicen que fue Bernabé, ¿no? Otros siguen considerando que es Pablo. Pero la pregunta sería, entonces, ¿por qué tenemos a Hebreos? Si no tenemos la autoría de Hebreos. Si nuevamente, una de las razones por las cuales los 27 libros están incluidos dentro de ese canon es porque podemos comprobar su autoría, tiene respaldo apostólico. ¿Por qué Hebreos está en nuestras Biblias? Para empezar, primer punto, nada de lo que está escrito en Hebreos contradice el resto de la Biblia. ¿Sí? Todos los que somos creyentes y leemos Hebreos, vemos la magnificencia
de Jesucristo por encima de Moisés, por encima de los ángeles, por encima de los sacerdotes del orden arónico. ¿Sí? Entonces vemos de que el mismo Hebreos se respalda como palabra de Dios. Y los hermanos de los primeros siglos, al leer Hebreos, sentían lo mismo. Hebreos no contradice el resto y Hebreos continúa la misma línea del Nuevo Testamento exaltando la gloria de Cristo. Son razones suficientes para que Hebreos esté incluido dentro del canon. Amén. Ahora, como les dije hace ratos respecto a la pregunta de Oriana, que íbamos a volver a este punto. Se dice que Primera a los Corintios no es la primera carta que Pablo le escribió a los corintios, sino fue probablemente la segunda. De manera que segunda a los corintios sería la tercera. Entonces digamos, si en este momento, en ese tiempo, apareciera la primera carta a los corintios, ¿sí? Aparece la primera carta a los corintios y podemos comprobar realmente que fue escrita por el apóstol Pablo, o sea, de que es una carta original, ¿tendría que ser incluida dentro del canon? Pueden haber respuestas divididas. En primera instancia, si nos vamos al punto de autoría apostólica, diríamos que sí. Sí. Pero es solo un caso hipotético que no va a pasar. No va a pasar. Porque si en 2000 años de historia nunca ha aparecido, ni los primeros cristianos guardaron registro de esa primera carta, entonces simplemente no existe. Porque Dios no ha permitido de que esa carta esté dentro de nuestro canon. ¿Ven? Así que si apareciera un libro así, no. Es imposible que aparezca un libro así. O una carta así. Y si apareciera, lo más probable es que no sea fiable. Hay libros que al inicio, en los primeros cánones, no habían sido aceptados. En la época precisamente del canon hecho por Marción, contra Marción, libros como por ejemplo Segunda, Tercera de Juan, no habían sido incluidos en el canon. Posteriormente fueron incluidos. Entonces la pregunta es, ¿por qué? ¿Porque eran falsos? No, sino más bien porque no había una, ¿cómo se dice? Una circulación masiva de esos textos. Entonces, digamos de que mientras que varias iglesias tenían esos libros a la mano o esas cartas a la mano, los que se encargaron de hacer el canon no la tenían, así que no la incluyeron. Pero luego cuando se hizo masiva, la lectura de Segunda y Tercera Juan fueron incluidas en el canon. ¿Sí? Hay algunas, hubieron algunos candidatos a ser incluidos dentro del canon, pero los mismos escritores se quitaban los créditos. ¿Sí? Habían básicamente dos cartas que pudieron haber sido escritas, que pudieron haber sido incluidas dentro del canon. No, uno era el pastor de Hermas, y el otro, pastor, ahí que me olvidé. Allá, sí, el pastor de Hermas, y el otro era... la carta de... la epístola de Bernabé a los Corintios, creo. No, la verdad no es. Porque hay una también, que no es canónica. Se olvidó también. La Didache, ¿no? No, la Didache es un escrito tradicional, pero no es Nos olvidamos, no puede ser. Tercera de Pedro y Lo mandaremos por el grupo. Pero resulta que los libros, los autores de las nuevas cartas, ellos afirmaban cosas como que
Pablo y Pedro les ordenaban como palabras de Dios. Yo no puedo hacer lo mismo porque no estoy a la altura de ellos. O sea, te podían dar sugerencias. El mismo Pablo te dice, ¿no? Cuando te daba algún mandamiento, dice, y te lo digo como mandato del Señor. Los autores posteriores no dicen lo mismo. Algunos inclusive decían hasta herejías. Como que las mujeres tenían que volverse varón para que puedan alcanzar la salvación. Entonces nunca iban a ser incluidos en el canon del Nuevo Testamento porque no tenía ningún sentido. Entonces, había candidatos para estar en el Nuevo Testamento, pero no se aceptaron, pero nunca hubo tal cosa como que del Antiguo Testamento algún libro fuera rechazado para no estar ahí. De ninguno de esos libros se tuvieron dudas, ¿sí? A no ser que me digan nuevamente duda particular de Martín Lutero acerca de Santiago, ¿no? Pero todos esos 27 libros desde el principio habían sido aceptados. Hace ratos hablamos acerca de que Atanasio ya había tenido en el 367 un canon del Antiguo Testamento donde estaban solo los 39. El mismo Atanasio no solamente había tenido un canon del Antiguo Testamento, sino tenía una Biblia completa, ¿sí? Y él ya había incluido en la 39ª carta pascual de Atanasio una lista de los 27 libros o cartas del Nuevo Testamento que tenemos nosotros hoy en día. En el año 367 después de Cristo. Recuerden que Marción es en el siglo II y ahorita estamos hablando del siglo IV. De manera que en el siglo II todavía no había sido incluido Segunda, Tercera de Juan, no había sido incluido Hebreos, ¿qué otra carta? Segunda de Pedro, no había sido incluido en el primer canon, no porque fueran rechazados, sino porque no estaban en circulación masiva, ¿sí? No todos tenían. Sin embargo, Atanasio, como un representante de la Iglesia de Occidente, ya tenía en el año 367, o sea, dos siglos después, su lista de los 27 que nosotros tenemos en la actualidad. 30 años después, en el 397, en el Concilio de Cartago, Concilio Ecuménico de Cartago, concordaron iglesias de Occidente con iglesias de Oriente, o sea, toda la comunidad cristiana que vivía en ese tiempo, concordaron en que esos 27 libros tenían que ser incluidos en el canon del Nuevo Testamento. Así que desde el siglo IV en la actualidad están nuestros libros. Nuevamente, para cuando el hermano mormón les diga que es el hermano mormón agarre y te diga sus herejías de que ¿ah? Hermano en la humanidad. En la humanidad. El hermano mormón te diga que tu Biblia está distorsionada, o igual los testigos dicen lo mismo, ¿no? Que tu Biblia ha sido distorsionada por la Iglesia Católica, pues están completamente equivocados. Porque nuestro canon fue ya establecido en el siglo II, corroborado en el siglo IV y presente en nuestras Biblias en la actualidad. Ahora, ojo, no estamos hablando de una versión en particular, ¿sí? Porque hay iglesias, por ejemplo, que dicen solo Valera. Para nosotros es sola escritura, que son solo Valera, ¿no? Si utilizas otra Biblia, que es del demonio, que está mutilada, ¿no? Sin embargo, debemos dar gracias a Dios por esas nuevas versiones que están apareciendo, que nos permiten tener un mejor alcance de las escrituras, ¿sí? Recuerden que los versículos que por ejemplo en la NBI no están, que sí están en la Valera, no significa que hayan sido mutilados.
sino que no estaban en los textos originales o más antiguos. Ahora, hasta este momento, nosotros hemos hablado solamente del canon del Nuevo Testamento. Pero recuerden de que habíamos hablado canon e inspiración. ¿Sí? En el Antiguo Testamento lo vimos juntos. Vimos cómo el canon respaldaba la inspiración. Ahora la pregunta es, ¿cómo respaldamos la inspiración de estos textos? El primer libro, digamos, que es incluido dentro de nuestro Nuevo Testamento, sin lugar a dudas, es Hechos de los Apóstoles. No es el primero que fue escrito, pero sí es el primero en ser incluido porque narraban los hechos que confirmaban las palabras de Jesús. ¿Sí? Todo lo que Jesús había anunciado, Hechos lo corroboró en gran manera. Entonces vemos cómo Hechos respalda todos los evangelios. Y al mismo tiempo, los evangelios forjan la base del libro de Hechos. ¿Sí? Si Lucas hubiera escrito un libro de Hechos donde no se cumpliera ninguna de las palabras de Jesús, estaría diciendo que los evangelios eran falsos, que toda la predicación cristiana era falsa. Pero no fue así, sino que Hechos corrobora lo escrito en los evangelios. La resurrección de Cristo, para empezar, la ascensión, la promesa del Espíritu Santo, eso había sido escrito anteriormente. Jesús diciéndoles que no se vayan todavía. Y en Hechos 2 desciende en Pentecostés el Espíritu Santo, comienzan a predicar palabras de Pedro a los 3.000 que se convirtieron en la primera predicación, diciéndoles: ustedes mataron al autor de la vida. Nuevamente, corroborando lo que en los evangelios estaba escrito que había pasado desde Domingo de Ramos hasta Domingo de Resurrección. Entonces vemos cómo Hechos respalda a los evangelios, y no solamente a los evangelios, sino también a las epístolas. ¿Por qué? Porque Hechos se encarga de narrar todos los viajes misioneros de Pablo, ¿sí? Por medio de los cuales es que Pablo llega al alcance de todos aquellos a los que luego les escribió. Entonces vemos que Hechos es como una matriz que relaciona todos los demás libros. No solamente es un libro histórico y que te hace referencias así nada más de lo que pasó, no, sino que une como si fueran las arterias que unen a todos los órganos que están alrededor, ¿sí? Donde los evangelios son su base y todas las epístolas son la estructura posterior. Finalmente, Apocalipsis, que es el sello del canon. Apocalipsis no es el último libro en escribirse, pero es el último libro que está en nuestro canon. ¿Por qué? Porque sus últimos versículos, como les dije al inicio, al igual que las palabras de Dios escritas en el Pentateuco, dicen que nadie puede añadir ni quitar palabras de esta profecía. ¿Por qué fue puesta al final? Como el cierre del canon. Así como después de Malaquías no había profeta y durante mucho tiempo no había palabra de Dios circulando en medio de todo el judaísmo, después de puesto Apocalipsis no hay más palabra que pueda ser incluida dentro de ese canon del Nuevo Testamento. Ahora, cabe recalcar que el último profeta del antiguo pacto, el último profeta, no es Malaquías tampoco. ¿Quién es el último profeta que está escrito en el Nuevo Testamento? Juan el Bautista, exactamente.
Juan el Bautista hace una revolución en la mente de los judíos precisamente por ese tema. Durante siglos no hay palabra de Dios por medio de los profetas y aparece un loco que vestía igual que Elías y comía lo mismo que Elías y comenzaba a predicar y a anunciar que venía el Mesías. Fue toda una revolución en ese tiempo. Juan el Bautista era el profeta que vendría a preparar el camino para el Mesías. Sin embargo, Juan el Bautista no escribió ningún libro. Así que sus palabras no están incluidas como un libro aparte, sino dentro de la narrativa de los evangelios, que hablan poco acerca de él. Entonces, Juan el Bautista vendría a ser como la nueva apertura del canon. Es irónico, ¿no? Él apertura nuevamente el canon, sin embargo él no escribe ningún libro. Pero fueron sus palabras las que estaban anunciando, diciendo, nuevamente Dios está hablando en medio de este pueblo, a través de su profeta, anunciando que vendría el Salvador. Ahora, es precisamente ese Salvador el que viene a cerrar el canon. Hebreos, capítulo 1, verso 1, dice, Dios, habiendo hablado en otro tiempo, de muchas maneras, a nuestros padres por medio de los profetas, ahora en estos postreros tiempos nos ha hablado por medio del Hijo. Entonces, Hebreos está afirmando el hecho de que Jesucristo es el cierre del canon. No hay profecías posteriores a Jesús. Para todos los que leen la Biblia y ven un plan futuro para la nación de Israel, no existe tal cosa, porque Jesús es el cierre de todas las profecías. Amén. Vamos a leer ahora estos versículos para terminar. Leemos estos versículos para corroborar la inspiración del Nuevo Testamento. Segunda de Pedro, capítulo 3, versos 15 y 16. Ya, Denis, Primera Timoteo, capítulo 5, versos 17 y 18. Segunda de Pedro, capítulo 3, versos 15 y 16. Sí. Y considerad la paciencia de nuestro Señor como salvación, tal como se escribió también nuestro amado Pablo, hermano, según la sabiduría que le fue dada. Asimismo, en todas sus cartas, habla en ellas de esto, en las cuales hay cosas difíciles de entender, que los ignorantes e inestables tuercen, como también tuercen el resto de las Escrituras, para su propia perdición. Amén. Pedro diciendo, como el resto de las Escrituras. ¿Recuerdan al inicio que les dije? Escrituras, del griego grafé, que hace referencia al Antiguo Testamento. Entonces Pedro eleva los escritos de Pablo a la altura del Antiguo Testamento. Vean que el respaldo apostólico no solamente era de Pablo respaldando a Pablo y a Lucas, de Pedro respaldando a Pedro, sino entre ellos, Pedro respaldando a Pablo. ¿Ven eso? Pedro está afirmando, las palabras de Pablo es de acuerdo a la sabiduría que Dios le dio. Y esto es tan alto como el Antiguo Testamento. Primera Timoteo 5, 17 y 18. Los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza, porque la Escritura dice, no podrás gozar al buey cuando trille, y el obrero es digno de sus salarios. Amén. Pablo, fíjense esto, Pablo está citando la Torá cuando dice, no pondrás bozal al buey que trilla,
Y al mismo tiempo está citando Lucas cuando dice que el obrero es digno de su salario. Entonces, Pablo está elevando ahora a Lucas, el Evangelio de Lucas, o las palabras escritas en el Evangelio de Lucas, al igual como el mandamiento de la Torá. Seguimos con el respaldo. 2 Timoteo 3:16, le hemos leído al inicio. A ver, hermano. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Amén. Para cuando fue escrita 2 Timoteo, ya había sido escrita, ¿cómo he leído hace rato? 1 Timoteo. De manera de que Pablo, según Casanova, en 2 Timoteo capítulo 3 verso 16 está hablando solamente del Antiguo Testamento. Sin embargo, como ya vimos que en la primera carta a Timoteo estaba haciendo una referencia a Lucas, obviamente Pablo no solamente se refiere al Antiguo, sino también a lo que ya se conocía del Nuevo Testamento. Y si ya conocía las palabras de Lucas, también conocía el Evangelio de Marcos, que fue escrito antes, de Mateo, de Juan no, porque fue escrito al final. Colosenses capítulo 4 verso 16. A ver, otro voluntario. Espera, hay que darle oportunidad a todos. A ver, Samuel. 4 y 17. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de Laodicea la leáis también vosotros. ¿Qué dirá en la carta de la Odisea? No lo sabemos y no lo sabremos. Dios no ha permitido de que esa carta permanezca hasta ahora. Evidentemente era también parte de los mandatos que el Señor le había puesto a Pablo. Sin embargo, Dios no ha permitido de que esa carta de la Odisea se mantenga hasta ahora. Sin embargo, hablando de la carta de Colosenses, vemos de que Pablo estaba dando mandatos universales a todas las iglesias, no solamente a los colosenses, porque dice, luego de que esta carta haya sido leída, denle a los de la Odisea que también la lean. Vemos como el mismo Pablo está instruyendo la extensión de las epístolas, ¿no? Ahora él mismo respaldándose para que eso sea extendido. Segunda Tesalonicenses 3:14 como último versículo. Otro voluntario. 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 Que diga yo. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo, y no os juntéis con él para que se avergüencen. Qué radical, Pablo. No vamos a hablar, no vamos a dar una exégesis de ese versículo en esta noche y vayamos a terminar excomulgándonos entre nosotros. Pero sí vamos a hacer referencia a de que Pablo estaba dando voz autoritativa en sus escritos. Si alguien no obedece lo que está escrito en esta carta, sea señalado y no se junte con él. Pablo diciendo, esta carta es tan importante como la Torá, porque recuerden de que esas palabras estaban escritas en el Antiguo Testamento, ¿sí? Todo el que rechace los mandamientos del Señor, ¿qué pasaba? Era excomulgado de la comunidad de Dios, si es que no lo apedreaba. Exiliado. Entonces vemos como Pablo nuevamente está dando esa voz autoritativa dentro de Colosenses y Tesalonicenses. Entonces ahora podemos decir, sí, pero Pablo ni vaso, él solito se autoriza. Regresamos a Pedro. Pedro diciendo, la sabiduría que Dios le dio a Pablo es tan complicada de entender, sobre todo para los que no estudian,
y para los inestables como el Antiguo Testamento. ¿Amén? ¿Y quién respalda a Pedro? El Señor que lo llamó. Jesucristo mismo. Amén. Porque Pedro sí era uno de los 12 y el principal de los 12. Recuerden, no somos papistas, no creemos de que Pedro sea el papa, el primer papa, pero sí creemos de que el Señor les dijo que después de negarlo, ¿no? Cuando regreses, confirma a tus hermanos, ¿no? Así que el Señor ya le estaba delegando a Pedro el hecho de liderar a los 12. Amén. Entonces vemos cómo está respaldado entre ellos las cartas del Nuevo Testamento y los Evangelios como inspiración directa del Señor. Amén. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Todo queda claro? Samuel. Para volver a los de Hebreos, hay un argumento que dice que, por ejemplo, Hebreos no tiene autor, porque como ahí se manifiesta todos los ministerios del Señor, de Cristo, y ahí también en Hebreos 3.1 se le menciona como el apóstol y supo sacerdote de Jesucristo. Es por eso que la carta de Hebreos dice que no tiene autor, ¿no? ¿Cómo así? Que no tiene autor porque era claro, una... porque ahí se le menciona a Cristo como el apóstol supremo, ¿no? El apóstol. Ajá. O sea, como que la autoridad apostólica está per se, está en sí mismo. Ah, ya. Claro. De hecho, esa es la base de por qué Hebreos está ahí. No solamente porque esté ese versículo, sino porque toda la carta de Hebreos magnifica a Jesucristo en todos los aspectos. En todos los aspectos. Recuerden de que si nos vamos a la historia de las profecías, Moisés había dicho: el Señor levantará un profeta entre sus hermanos, así como yo. A él tienen que escuchar, si no lo escuchan, va a morir. ¿Y quién es ese profeta superior a Moisés, según Hebreos? Jesús. ¿Sí? Luego, hablando acerca de Jesús, superior a los ángeles, superior a los sacerdotes de orden arónico, ¿no? Es Jesús el supremo, la supremacía de Cristo en Hebreos. Amén. Quizá algunos sí tenían dudas respecto a que si Hebreos era o no era inspirado, también por los versículos que pareciera de que la salvación se pierde, ¿sí? Pero esas afirmaciones son nada más que afirmaciones retóricas, como si fuera posible que alguien perdiera la salvación, no podría volverse a salvar. Y ¿saben por qué más el contexto también, que a veces algunos no lo citan, mis hermanos de tendencia reformada, porque son un poco pesimistas, pero no tienen el contexto verdadero, que es que Hebreos es prácticamente una carta donde si un judío de ese tiempo la leía, o te convences que Cristo es el Señor y abandonas el judaísmo, o abandonas la hipocresía de estar en la congregación del Señor, pero igual seguir judaizando, o mueres, porque fue escrito unos años nada más antes del 70, cuando vino ya la destrucción final del falso sacerdocio, ¿no? Cuando a través del general Tito, Jerusalén es destruida con su templo y se acabó. Entonces, eso de ahí es una cosa muy marcada, ¿no? Que hay que entender. Es como Hebreos 6 o Hebreos 10, que hablan de que si tú ya gustaste del don celestial, ya no hay más sacrificio por ti. Es una amenaza, una advertencia a los judíos que incluso decían ser cristianos, pero estaban volviendo a regresar al judaísmo, estaban apostatando, ¿no?, de la fe. Y también una advertencia para los otros judíos que no querían aceptar a Cristo como el Mesías. Ya no va a haber más sacrificio. Por más que tú intentes ir al templo y hacer tus sacrificios, si no crees en que Jesús es el Mesías, ya no hay más sacrificio. Entonces ya no hay vuelta que darle, ¿no? Más o menos eso sería para entender lo mejor del libro de Hebreos. Es un libro, wow, el de Hebreos es profundísimo, ¿no? En serio, ¿no? Yo creo que la Biblia no sería la Biblia sin Hebreos. Amén. Ya que el pastor ha hecho mención a esto, es importante de que nosotros entendamos al momento de que vamos a leer un texto, cualquiera que sea dentro del Nuevo Testamento, para poder interpretarlo, no lo podemos interpretar como si hubiera sido escrito para mí en el siglo XXI, sino tenemos que entender para quién fue escrito y en qué época fue escrito.
Eso no significa que podamos decir, bueno, como Hebreos así escrito para los hebreos, para mí no importa, sino que yo tengo que entenderlo como el autor quiso que los hebreos lo entendieran, o que los judíos lo entendieran, ¿sí? Más o menos así. Denis, ¿ibas a decir algo? Sí, normalmente dice que la carta de Hebreos es una carta que estimula a todo creyente a continuar creciendo en su madurez en Cristo. Amén. Lo que dice la Biblia Escrita. Y también detalla que el escritor de esta carta no se nombra, aunque él era conocido por los primeros lectores. La identidad de los lectores originales tampoco es conocida, aunque parece que eran judíos, ya que el contenido de este libro se orienta hacia la teología judía. Debe haber sido escrito antes del 70 después de Cristo, porque no se menciona la destrucción del templo en Jerusalén. A las referencias a la adoración del templo se describen como el tiempo presente. Debido a esto, la carta debió ser escrita entre los años 67 y 69. Hay un peligro más antes de la destrucción, por eso es una advertencia final. Algo similar a Apocalipsis, ¿no? Porque algunos todavía siguen esperando que se cumpla muchas de las cosas que están en Apocalipsis. Lo único que falta es que el Señor venga. Bien, entonces, ¿alguna otra pregunta? ¿Gerson? No. ¿Cuándo viene el rapto? Gerson dice, ¿y qué hacemos con las lenguas entonces? Ya, entonces, si no hay preguntas, vamos a recalcar algunas cosas antes de despedirnos. Uno, que si tienen dudas de este tema o otros temas, si están incluidos en el grupo de doctrina de WhatsApp, escríbanlo por ahí, o personalmente al pastor o a mí, o a la persona que más confianza le tengan, ¿no? Y van a ser respondidos también por el grupo de Facebook que se llama Crecer. Si alguno no está en el grupo Crecer o en el grupo de doctrina de WhatsApp y quiere ser incluido, avísenos para incluirlos también. El día de mañana hay grupos de comunión. Los grupos de comunión se van a desarrollar con total normalidad, ¿sí? Nadie falte a sus grupos de comunión. Los únicos que van a faltar a los grupos de comunión son los mismos líderes, ¿sí? Que van a tener mañana una reunión, ¿sí? ¿Quién es mi líder? Dice Denis, tú eres el líder. Ya, así que, ya que aquí hay algunos de los líderes, ¿no? Está Jerry, Oriana, Denis, vamos, quisiera hacerles también un recordatorio. Yo puedo finalizar. Quisiera también avisarles, y por favor comuníquenlas a los otros, háganle recordar